Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la trigonometría y su evolución hasta ahora, o sea, de su historia. Primeramente, la trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las razones trigonométricas y de los elementos del triángulo. Para poder lograr esto, se tiene que ver la relación entre sus ángulos y la medida de sus lados. Basándonos en su etimología griega, la palabra trigonometría está dividida en tres vocablos, que es trigón, que es triángulo, metrón, que es medida, y tria, que es un sinónimo de tres. Los inicios de la trigonometría se remontan a hace más de 3000 años en los pueblos de Babilonia y Egipto, ya que ya empleaban los ángulos de un triángulo, y también se realizaron los primeros estudios de astronomía en esos pueblos. También lo usaron para la medida del tiempo y crear sus propios calendarios, y los egipcios lo utilizaban para la construcción de sus conocidas pirámides. También fueron ellos mismos, los egipcios, los que establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos, que es una medida que se mantiene hasta el día de hoy. En la Grecia antigua, en el siglo II a.C., el astrónomo matemático Hiparco de Nicea se volvió uno de los principales desarrolladores de la trigonometría. Fue el que construyó la llamada tabla de cuerdas para la resolución de ángulos planos, que fueron precursoras en las tablas de funciones trigonométricas que hay en la actualidad. En esta tabla se relacionaban las medidas angulares con las lineales. Para confeccionar estas tablas, las que creó Hiparco, fue recorriendo una circunferencia una circunferencia de radio desde el grado 0 hasta el 180, e iba apuntando en la tabla la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central y la circunferencia a la que cortaba. Esta tabla es similar a la moderna que hay de la tabla del seno. No se sabe con certeza qué valor utilizó él para el desarrollo del radio, pero sí se conoce que 300 años más tarde otro astrónomo, que sería Alejandro Ptolomeo, utilizó que el radio era igual a 60, ya que los griegos adoptaron el sistema numérico sexagesimal, que es en base a 60, que este sistema numérico también lo tenían los de Babilonia. Ptolomeo además incorporó en su libro de astronomía, el Almagesto, esta tabla de cuerdas que tenía un error menor, que era 1/3000 de unidad. Junto a ella explicaba su método para compilarla y daba ejemplos de cómo utilizar la tabla para calcular los elementos que se desconocían de un triángulo. Además, también enunció el teorema de Menelao, que era para resolver triángulos esféricos, y aplicó sus teorías para la construcción de los astrolabios y los relojes del sol. La trigonometría de Ptolomeo se empleó durante muchos siglos como base de la astronomía, para hacer la base de la astronomía que había en ese entonces. En la India, al mismo tiempo que los griegos, desarrollaron un sistema trigonométrico, pero basado en la función del seno en vez de la de cuerdas que tenía Ptolomeo. Esta función, a diferencia de la actual que hay del seno, no era una proporción, sino una longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de la hipotenusa que se había dado. En Arabia, en el siglo VIII, los astrónomos árabes prefirieron trabajar con la función del seno. De esta forma, a finales del siglo X ya habían completado tanto la función del seno como las otras 5 funciones trigonométricas, que serían coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para los triángulos planos como los esféricos, donde incorporaron el triángulo polar. Fueron estos matemáticos quienes sugirieron el uso del valor de radio igual a 1 en vez de radio igual a 60, lo que dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas.
En Occidente, también, continuando con lo de Arabia, estos conocimientos que ellos desarrollaron también se fueron aplicando a la astronomía, logrando medir el sistema astronómico. Y también lo usaron para medir la dirección de la Meca, que era para realizar sus oraciones diarias requeridas por la ley islámica que usaban en ese entonces. También fueron construyendo las tablas del seno y de la tangente, que era construido en intervalos de 1/60 de grado, o sea, 1 minuto. Tenían un error menor que 1 dividido por 700 millones. También el astrónomo Nasir al-Din al-Tusi, en su libro de la figura transversal, escribió el primer estudio de la trigonometría plana y de la trigonometría esférica. Ya en Occidente, alrededor de principios del siglo XII, se introdujo la trigonometría por primera vez a través de libros de las traducciones que se hicieron de libros arábigos de astronomía. Johann Müller, que también era conocido como regiomontano, realizó el primer trabajo importante de la materia llamada de triángulos. También el siguiente siglo, un alemán conocido como Retiko introdujo el concepto moderno de las funciones trigonométricas como proporciones en vez de como longitudes de líneas. En el siglo XVI, el matemático francés Francois Viet incorporó en su libro El Canon Matemáticas el triángulo polar en la trigonometría esférica y encontró funciones para expresar las funciones de triángulos múltiples en función de potencias de las funciones de ángulos simples. Desde entonces la trigonometría, como estudio de las líneas circulares y en el álgebra de polinomios, se presta para mucho apoyo en eso. La trigonometría en los tiempos modernos inicia a principios del siglo XVIII. Se produjo un gran avance en los cálculos trigonométricos gracias al matemático escocés John Napier, que fue el inventor de los logaritmos. También encontró reglas mnemotécnicas para resolver triángulos esféricos y algunas proporciones para resolver triángulos esféricos oblicuos que se llamaban analogías de Napier. Medio siglo después, Isaac Newton inventó el cálculo diferencial y el cálculo integral, logrando así representar muchas funciones matemáticas mediante el uso de series infinitas de potencias de la variable x. Eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado y hayan logrado retener alguna información de la historia de la trigonometría, que es mucho más extensa, pero quisimos hacerla más compacta para que sea más digerible. Y es muy interesante ver que desde hace más de 3.000 años ya estaba ahí y que realmente ha tenido mucha importancia e impacto en las matemáticas y en la vida del ser humano. Gracias por ver el video y hasta la próxima.